Quindo 4900, local 13 y 14 Las Condes, Centro Comercial Omnium. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Ya estamos con Verónica Pinilla, con Hugo Herrera aquí en el panel de los días jueves. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Ustedes. Los sanos para enfrentar el día. Lindo día como hoy. Oye, yo sé que no hay vaso comunicante directo, pero ¿qué tanto sienten que puede haber sido un golpe para el movimiento que está pidiendo aborto libre en Chile, lo que pasó ayer en Argentina? Sí, yo creo, lo conversamos la semana pasada, ¿no es cierto? Que lo que estaba pasando en Argentina obviamente repercute y tiene consecuencias en la situación chilena. Yo creo que es un revés, yo creo que genera una condición, yo creo que en el corto plazo o lo inmediato, una reacción de decir, bueno, efectivamente no tuvo la fuerza suficiente en Argentina. Sin embargo, creo que también nos permite reflexionar sobre cuáles deben ser las estrategias o la manera de plantear en Chile y cómo instalar la discusión del aborto libre. Yo soy una convencida que es un tema que vino para quedarse. Probablemente, no sé si vamos a seguir con la misma fuerza, pero sí creo que es un tema que difícilmente hoy día lo vamos a sacar de la agenda pública. Pensemos además que lo que sucede en Argentina fue por un estrecho margen, o sea, 32 votos. 7 votos. 7 votos, o sea, la verdad es que una discusión que también probablemente en Argentina se va a volver a instalar muy rápidamente en el Congreso y en algún momento los mismos argentinos decían vamos a poder tener aborto libre. Ahora, los tiempos argentinos y los tiempos chilenos son diferentes. Nosotros también tenemos una agenda política que es bastante diversa, cambia fuertemente. Yo creo que ahí lo clave es que el Parlamento y el movimiento feminista logren seguir teniendo el tema en agenda. Y yo creo que esa hoy día forma parte de una campaña que hay que seguir instalando, masificación del discurso sobre el apoyo al aborto libre, y obviamente yo creo que también es importante ir cerrando esta brecha de que es aborto libre y nada más. Yo creo que nos hace mal también al apoyar al aborto libre no decir que obviamente aceptamos todas las otras alternativas que tanto el gobierno como otros sectores quieren poner en la agenda, como es aumentar el acompañamiento. Ayer apareció una propuesta sobre, creo que las diputadas de la UDI, sobre cómo mejorar todos los procesos de acompañamiento de las mujeres que están en situaciones de embarazo y situaciones muy, muy febles. Entonces, creo que todo eso tenemos que ponerlo en la mesa y tenemos que ser capaces de poder avanzar con toda esa agenda. Y dentro de toda esa agenda de apoyo, de acompañamiento, también creo que el proyecto de aborto libre debemos ser capaces de seguir manteniéndolo en la mesa. Ese es tu, Hugo. Yo creo que hay dos temas que son relevantes para pensar en lo que importa el debate argentino para Chile. Por una parte, creo que hay una brecha importante entre, por decirlo así, el aborto en las 3 causales, que es lo que se aprobó y en lo que Chile está, y el aborto libre, porque también lo hemos conversado, hay una distancia sideral en el apoyo a una y otra situación. Entonces ahí creo que el argumento, que hay una debilidad argumental en la posición pro aborto libre y que quedó manifiesto un poco en lo que ocurrió en Argentina. Uno podría formularlo del siguiente modo, se pueden ensayar otros modos de plantearlo, pero la pregunta que uno podría hacerse es: ¿qué pasa con aquellos fetos que cumplen con los requisitos de ser viables, de no haber sido producto de una violación y de no poner en riesgo la vida de la madre? ¿Qué argumento hay para facultar a las mujeres, a las madres, digamos, a las futuras eventuales madres, para abortar? Bueno, hay un solo elemento que es la voluntad. Entonces, claro, viene el argumento de la soberanía sobre el propio cuerpo. Exacto. Y ese argumento me parece que es de un liberalismo extremo, pero en el sentido casi napoleónico del término. Napoleón definió la propiedad como el derecho a usar, gozar y disponer arbitrariamente, o sea, caprichosamente de la cosa. O sea, estamos pensando en el feto como
un objeto de uso, goce y disposición arbitrario. Entonces creo que el argumento es muy extremo. Es muy difícil hacerse cargo de ese argumento y poder defenderlo. Sobre todo porque las sociedades han ido avanzando en prevención, control de la natalidad, en píldora del día después, etcétera. Entonces creo que hay una zanja demasiado larga por recorrer y que no se ve en el horizonte, me parece, un argumento, una argumentación lo suficientemente sofisticada como para hacerse cargo de esa realidad. Además, convengamos una cosa, en Argentina todavía la influencia de la Iglesia Católica es súper potente en materia de discusión pública. Sí, y en Chile, si bien la Iglesia está por los suelos, digamos, una cierta mentalidad conservadora es todavía dominante. O si se quiere, pongámoslo en estos términos, una cierta visión quizás entre solidaria, optimista de la vida, que opera en grandes grupos de la sociedad y que se refleja en ese solo 20 y algo por ciento que apoya el aborto libre frente al 70 y algo por ciento que en Chile todavía lo rechaza. Entonces hay un asunto que yo creo que no va, o sea, es difícil que esa agenda irrumpa rápidamente. Y lo otro, que creo que es el segundo aspecto que quería destacar, es que el asunto del aborto libre desordena completamente el panorama político, tanto en la derecha como en la izquierda. O sea, hoy día leí en el Mercurio un diputado demócrata cristiano Eso diciendo el que está a favor del aborto está perdido, que se vaya al partido, digamos, claro. Está equivocado aquí. Y uno puede pensar en más o menos lo mismo en la centro-derecha, digamos. Hay sectores, hay una bancada liberal en Renovación Nacional y está la UDI con los conservadores. La evangélica. Y los evangélicos. Entonces, esto desordena el panorama y yo no sé si estén los tiempos, claro, como planteabas tú, con una agenda que presiona por otros lados, qué sé yo, el problema de la segregación urbana y de la integración, que bastó que Lavín pensara en la torre, digamos, para que estallara y se abriera otro tema, los problemas laborales, los problemas de productividad que está teniendo la economía, no sé si hay espacio. No, yo creo que a mí no me cabe la menor duda, Hugo, que el típico argumento derivador, le llamo yo, el argumento derivador, que es aquel que en algún momento dado, cuando tú sientes que tienes la posibilidad de desviar la fuerza que apunta a un objetivo, que es sobre qué tipo de argumento, estas no son de los ridículos. Chile no está lo suficientemente maduro para tratar este tema todavía. Pasando hay cosas que son prioritarias y que están en otras partes y que esto está dilatando lo que debiera ser muy importante en materia de inmigración, en materia de integración. Siempre hay una razón por la cual debieras postergar un determinado tipo de discusión. Y eso no cabe la menor duda que va a venir. Y el tipo de argumento es muy disruptivo, porque si estamos hablando, por ejemplo, de integración, uno podría decir el gran tema que le queda a Chile. Uno podría decir son dos: productividad e integración. Productividad no como meras cifras, sino que como capacidades del país para transformar la realidad. Desde el cobre hasta otras áreas productivas. E integración. Entonces, en el asunto de la integración, el argumento que se ha usado para la campaña pro aborto libre es muy disruptivo, porque es inconsistente con un pensamiento de la integración. El argumento de la soberanía individual. ¿Qué diríamos si un gran empresario empezara a argumentar, digamos, de que tiene un derecho soberano sobre su propia empresa, digamos, o sobre su propiedad? Es complicado hacerlo funcionar. Ahora yo ahí... De hecho, ese es un leitmotiv ideológico, pero estable. Claro. Sí, ahora yo ahí, un poco para que puedas... Ya viene caldo, viene caldo. Es que efectivamente nosotros reconocemos de que el tema del aborto libre como problemática social hoy día no está puesto en la lista de los principales temas de interés, y probablemente no tenemos el apoyo hoy día ciudadano que esperamos para poder aprobarlo, pero sí creo, y yo creo que ahí hago un reconocimiento también, sobre todo al movimiento y a las muchachas que han tenido una fuerza muy fuerte, han tenido ahí la capacidad de emerger, de seguir avanzando en esta discusión. Yo creo que una discusión de un país que está preparado, yo creo que Chile está absolutamente preparado para esta discusión, y la problemática fundamental es cómo logramos
dejar de alguna manera satisfecho a dos grandes sectores que tienen diferencias muy grandes, porque este es un problema que yo creo que es tanto un problema para el propio gobierno, evidentemente, pero también es un problema para la oposición. Claro. Porque no hay posiciones, aquí no podemos decir que es una posición tampoco de izquierda o derecha, porque aquí podemos escuchar en función de las realidades que viven las mujeres, experiencias que viven las mujeres, situaciones bastante visibles. Entonces yo creo que ahí, efectivamente, cómo avanzamos en derechos individuales, Estados Unidos es tal vez el reflejo más grande de un país que ha persistentemente en el tiempo defendido derechos individuales, de derechos civiles individuales, y ahí cómo lo mezclamos también con una política garantista, donde queremos también hacernos cargos también del derecho a la vida. Entonces, aunque no es el derecho a la vida lo que queremos menospreciar, obviamente, sí hay una tendencia a mezclar estas dos cosas. Entonces, por eso necesitamos una discusión que sea seria, una discusión que sea profunda. Tenemos que invitar a los centros de pensamiento, a los académicos, a las organizaciones civiles, porque creo que esta es una discusión de todos. Tampoco podemos llevarla solo y exclusivamente al Congreso. Entonces, yo creo que ahí es un camino por recorrer. Carlos Azócar. Sí, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con lo que se mencionaba acá con respecto al liberalismo que de alguna u otra manera empaña o puede ser un lente con el cual se puede finalmente leer este tipo de iniciativas y este tipo de movimientos. Sin embargo, yo creo que hay una cuota de realismo político que en este caso debería operar, y en el sentido de que si uno revisa finalmente las pocas cifras que existen, porque es un asunto que tiene bastantes cifras negras, que con respecto a quién afecta el tema de los abortos clandestinos, y es principalmente a la gente pobre. Sí. Entonces, cuando ayer... Pon una lista de 60 cosas a quién afecta y vaya a tener el 90% a gente pobre. Y en este caso yo creo que se puede salvar justamente esa crítica del liberalismo, la cual yo, insisto, comparto, y que esta, soberanía total sobre el cuerpo y transformarlo finalmente en una propiedad privada. Yo creo que la discusión es mucho más interesante, y la discusión creo que se ha instalado desde el feminismo sumamente interesante cuando uno trata estos temas instalándole, digamos, dos ejes fundamentales, que es, la discusión en términos de clase y de raza. Y ese tipo de feminismo es un feminismo que a mí sí me interesa justamente debatir, porque no considera única y en última instancia no es en última instancia un feminismo que se reduce a términos liberales, sino que muy por el contrario puede hablar justamente con respecto a los derechos de la mujer y con respecto a la igualación de los derechos de las mujeres más subalternas, que justamente están cruzadas por estos dos factores, perdón. Y creo que ahora viene estrictamente en términos de lo que está pasando en Argentina. Me pareció sumamente atingente o sea, primero que se haya abierto el debate con respecto a esto, y me parece también sumamente de doble estándar el hecho de que generalmente se está pensando y hablando del exterior con un colonialismo evidente con respecto a políticas económicas, políticas de emprendimiento, políticas de crecimiento, y finalmente cuando se habla de las políticas justamente en un plano estrictamente moral y ético, justamente no se cierra la puerta a concebir justamente el ejemplo o, digamos, las experiencias que han tenido todo Occidente justamente con respecto a este tipo de política. Y en ese sentido creo que es muy interesante cuando se abre un debate como el argentino. Se abre además un debate con la vehemencia que todos conocemos justamente de la opinión pública argentina. Y creo que había un argumento que es muy interesante, que finalmente cuando tú estás en contra de la despenalización del aborto, y insisto, finalmente regular este tipo de situaciones. El aborto libre, también estoy de acuerdo con el hecho de que no es una forma adecuada de nombrar este tema, sino que hay un montón de otras cuestiones que pueden justamente que se involucran y que es necesario precisar. Creo que era muy interesante cuando se plantea el hecho de que cuando tú estás en contra del aborto libre, grandes comillas, en realidad no es que estés en contra del aborto, estás a favor de que se mantenga el aborto clandestino.
Y ahí cuando uno cambia esa perspectiva de derecho y plantea que finalmente es un derecho de la mujer con respecto a recibir una determinada atención frente a situaciones que son especiales. Y justamente ahora estaba revisando el caso de la encuesta CEP. Y es impresionante porque esta pregunta se dejó de hacer el año 99, se hizo en septiembre y octubre del 91, después se vuelve a hacer en septiembre y octubre del 99, y después no es hasta el 2014 y la última entrega que es de 2017 donde finalmente se habla de este tema. Y es impresionante cómo cambian las cifras. O sea, si uno revisa específicamente el detalle, el año 99 el 55% estaba de acuerdo con la frase que decía el aborto debe estar siempre prohibido. Y eso pasa... ¿Qué porcentaje? 55%. Y eso el 2014, digamos, post-revolución pingüina y post-revolución, digamos, el movimiento estudiantil, baja el 23%. Y el 2017 sube el 27%. Y la frase, y acá, qué lástima que no esté Silvia, que es justamente una de las que se encarga de este tipo de temas, en el CEP, es bastante ambigua, porque dice el aborto debe solo estar permitido en casos especiales. Y eso llega justamente el año 2014 al 55% y el 49% el 2017. Eso tú dices que es un cambio en la pregunta primero. Hay un cambio, o sea, es... No, me refiero a que la misma frase, que el aborto debe estar permitido en casos especiales, creo que esos casos especiales no se refieren específicamente a las 3 causales, que da una ambigüedad justamente, y acá justamente uno, cuando yo soy sociólogo, entonces siempre, y tengo una especialidad, digamos, en las técnicas cualitativas, uno tiene que justamente echar mano a a todos otros elementos técnicos a partir de los cuales uno puede obtener otro tipo de información más sustantiva. Y yo te aseguro que finalmente, si uno plantea el término en términos de la dificultad que actualmente existe en Chile para poder tener un hijo, digamos, y llevarlo finalmente a ser un ser humano autónomo en este país, es una cuestión que contradice todas las políticas finalmente que está teniendo el gobierno. Yo creo que ese es un elemento clave, ¿eh? O sea, yo discreparía de un punto. Yo no creo que estar en contra del aborto sea estar a favor del aborto clandestino. Creo que es muy largo el salto. ¿Pero cómo solucionamos eso? Bueno, es que esa es la pregunta. Y yo creo que ahí se pueden generar consensos importantes. Porque efectivamente, lo ponía un poco en términos muy generales cuando hablé de la integración. Efectivamente, yo creo que hay un tema de fondo del país, digamos. El tema de fondo en el país es que no existen, por ponerlo en términos así hegelianos, digamos, no existen las condiciones razonables de existencia para todos que permitan suspender la alienación. Y la alienación en términos de las capacidades que tiene la gente de acceder a la salud, de no tener que ser servicial en el empleo para caerle bien al patrón. Y cuidar la pega. O sea, de ser atento con el cliente más allá de lo requerido, digamos. Uno no lo ve eso en países que tienen aseguradas condiciones razonables de existencia para todos, donde el dependiente es un dependiente, pero no es un mocito, por decirlo así. Que no existe estatuto joven, por ejemplo. Claro. Bueno, habrá que ver eso. Yo ahí creo que abrimos otro tema, pero creo que tienen que haber condiciones mínimas, o sea, para todos, los jóvenes, razonables. Sí. Lo que pasa es que a los jóvenes tú los puedes, es otro tema, explotar, digo, más fácilmente. No, porque a los jóvenes tú los puedes favorecer con otro tipo de apoyos para estudiar, apoyos, becas de, qué sé yo, créditos blandos, ahora el nuevo crédito para estudios, qué sé yo, o becas. Pero creo que ese quizás es uno de los 2 grandes desafíos que tiene el país. O sea, y el tema de la mujer creo que cae de cajón. O sea, todo el tema feminista lo que hace es levantar nuevamente la situación de precariedad que usualmente no tienen todas las mujeres, digamos. Exacto. Tienen las mujeres, preponderantemente las mujeres pobres. Vulnerables. Bueno, vulnerables. Aquí tenemos un empalme con la otra cosa que se dio a conocer ayer, que tiene que ver con este proyecto que firmó el presidente respecto de la sala cuna universal, que yo insisto, por ahora, por esta primera etapa, porque yo me imagino que se va, tarde o temprano va a pedirse que se amplíe a todas las mujeres que son madres,
Aquí solamente el proyecto calza con las mujeres que están actualmente trabajando. Exacto. Y por lo tanto tú tienes situaciones y van a haber muchas personas que van a dar cuenta de las excepciones que esta ley tiene. Por ejemplo, si es que una persona es madre soltera o se separó y tiene una guagua chica y no está trabajando, o si es que está con su marido, pero el marido es el proveedor, es él el que genera los ingresos y ella quiere buscar trabajo, ¿cómo lo hace? Si al no estar trabajando no puede colocar a su hijo en una sala cuna para ir a buscar trabajo. Yo iría más allá, o sea, efectivamente, yo creo que toda la agenda, por llamarla de algún modo valórica, en último término en Chile ha sido muy hipócritamente manejada. ¿En qué sentido? En el sentido que todos declaran, pero es gratis. Pero cuando estamos hablando de subsidios o de apoyos como las salas cunas, es mucho más difícil avanzar, y en ese sentido yo reconozco el avance que ha hecho este gobierno, pero creo que nos falta todavía. O sea, yo no conozco mucho de experiencias comparadas, pero cuando fui becario en Alemania, con lo precario precariamente que uno existe con las becas, bueno, el Estado alemán nos pasaba un subsidio que era, no sé si en Chile se podría replicar algo así, pero podríamos acercarnos a algo así, un subsidio que era alrededor de 500 euros al mes. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros como familia estábamos criando a un niño, a una niña en este caso. Bueno, y uno se tendría que preguntar, no solo para ir a encontrar trabajo, en Chile todas las mujeres son trabajadoras. Todas. Exacto. Las labores domésticas hoy día son cada vez más complicadas porque es raro encontrar mujeres que solo se dediquen a las labores domésticas. En general, cuando el marido es el proveedor, bueno, ellas apoyan al marido en muchas cosas. La cantidad de trámites que hay que hacer hoy día en el día a día, digamos. Pero ese es un argumento absolutamente marxista, hay que decirlo. De hecho, se refiere a la superexplotación. Rui Mauro Marino. Hegeliano. Pero mira lo que estás diciendo, Hugo, que es interesante, porque yo creo que en el gobierno saben perfectamente esta situación de que tú estás hablando y que la ministra Plá lo entiende sumamente claro, y de ayer conversando con ella en Última Mirada lo reconoce. Todas las mujeres debieran tener el acceso y el derecho a la sala cuna universal. Pero mira tú lo que se produce ayer. Basta que el gobierno del presidente Piñera diga que firmó esta ley, que se va a mandar proyecto de ley acá y allá, y salen los gremios empresariales a decir Alfonso Suárez dijo que al tiro de que era un impuesto al trabajo. El derecho de la mujer de tener una sala cuna para su hijo para que ella pueda trabajar es un impuesto al trabajo. Ahí tú tienes una concepción de la propiedad como soberanía. Exactamente, esa es la propiedad como soberanía, exactamente, claro. Absolutamente encerrada en sí misma. Claro. Ahora, yo encuentro que las declaraciones de tanto de Plá como de otras personas del gobierno inmediatamente después de lo de Suet fueron muy buenas, pero mira la dificultad. Como se decía en el contexto de la geopolítica internacional, solo Richard Nixon puede ir a China a abrir ¿te acuerdas tú? Al principio de los 70. La distensión. La distensión, solamente la podía darle a un republicano, porque si iba un demócrata era traición a la patria. Y aquí, quizás solo un gobierno de derecha puede generar las condiciones iniciales, si no las totales, para romper un axioma empresarial que dice que cualquier derecho que tú le das a los trabajadores, sea hombre o sea mujer, inevitablemente es un atentado contra la posibilidad de dar más empleo y, en definitiva, a la propiedad privada. Yo creo que hay una ceguera absoluta o muy acentuada en el empresariado respecto a que las condiciones sociales bajo las cuales viven los trabajadores y viven los más pobres son condiciones de estabilidad para la economía. ¿Qué necesita una buena empresa? Una empresa más o menos eficiente y competitiva, digamos. ¿Qué necesita? Condiciones de estabilidad. Y en un país con desigualdades tan acentuadas como la chilena, donde tenemos que hacernos problemas porque las mujeres tienen que salir de la casa y dejan solo a los niños, digamos, estamos en una situación tan precaria. Bueno, en ese país lo que se necesita es generar condiciones de estabilidad. Aquellas condiciones donde, vuelvo a Hegel, digamos, donde se suspendan las condiciones de alienación.
Es ahí a lo que hay que llegar. Y eso es algo que vieron los alemanes a fines del siglo XIX. O sea, no estamos hablando aquí de marxismo necesariamente, ni de revolución. Estamos hablando de generar condiciones para un país, si se quiere, desarrollado, digamos. Bueno, pero ahora yo veo con eso que efectivamente el presidente Piñera se va a dar cuenta lo difícil que es gobernar y tratar de generar políticas públicas que afecten en mayor o menor medida al empresariado y la estructura económica que tiene el país, porque ahora, más allá de lo teórico, efectivamente es así. Para un gobierno de derecha poner estos temas es mucho más fácil que un gobierno que es más progresista, que es más centroizquierda, porque nosotros no tenemos o no hemos tenido el apoyo del empresariado para hacer muchas cosas. Entonces, ahora, que es una política pública que viene de alguna manera a aportar a la incorporación de la mujer en el mercado laboral, sin duda alguna, que tiene muchos otros beneficios también. O sea, que los niños estén en una sala cuna bien cuidados, además aprendiendo en un proceso y en un entorno de aprendizaje evidentemente que es mucho mejor. Y que la mujer pueda salir al mercado laboral de una vez por todas con ciertas seguridades también es así, porque uno de los grandes problemas que tiene la mujer es que no solamente tiene dificultades para ingresar al mercado laboral por los niños, tiene dificultades para ingresar al mercado laboral por los adultos mayores que tienen que cuidar en el hogar, porque sus labores o el trabajo en la cual o sus ingresos no son permanentes en el tiempo. O sea, yo creo que ahí hay un cuidado del mercado laboral. Yo la verdad que felicito esta discusión. Creo que es importante que sigamos avanzando en esta lógica. Los gobiernos anteriores, muchos gobiernos anteriores, se ha tratado de avanzar en una agenda pro mujer en este sentido y hemos tenido bastante fracaso. Entonces ahí es importante también la reacción del gobierno respecto a cuál es la postura del empresariado. El empresariado lo primero que dice, oye, acá esto va a afectar la productividad, vamos a tener que terminar pagando evidentemente nosotros porque es un costo que lo paga el empleador, pero también se sabe que en el largo plazo es un costo que terminan igual pagando los trabajadores, porque ¿qué es lo que se hace en el largo plazo? Se ajustan ingresos, se ajustan renta, se contrata menos gente. O sea, yo creo que el empleador termina igual ajustando en una lógica donde igual perdemos los trabajadores. Pero además Sued no está viendo nada, porque en el largo plazo esto aumenta la productividad, y aquí me voy a apoyar en alguien de izquierda. Pierre Bourdieu planteaba que los hijos de pobres en su casa aprenden menos que los hijos de ricos. Y eso es algo más o menos estudiado, le costó jugarse algunas fichas. La reproducción. Claro. Entonces, sacar a los niños pobres de contextos donde se maneja menos vocabulario, donde no hay un ambiente, no hay libros en la casa. O sea, nosotros en algún momento estudiamos esto y el único texto que tenía la gente en su casa era un calendario. Claro. Entonces, donde no hay ese contexto para el aprendizaje, sacar a esos niños y ponerlos algunas horas al día en salas cunas, que tienen que cumplir ciertas condiciones, es cierto, no pueden ser guarderías. Sala cuna donde haya instrucción, donde haya mayor vocabulario, es en último término no solo permite una mayor igualdad, sino que en el largo plazo un aumento de la productividad. O sea, ¿de qué estamos hablando, señor Sued, digamos? Hacemos una pequeña pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. En esa base estoy de acuerdo. Me parece que Estadio Seguro debería ser otra cosa. Pero absolutamente. Distinto de qué. Ahora me importa un carajo quién sea la cara de Estadio Seguro. Porque de verdad, las dos caras que tuvo Estadio Seguro no tenían idea de lo que hacían. Pero y sí. me parece que la persona que está hoy día está más capacitada que esos dos. Chico Peñalillo, Pancho Guiluz, Manegan, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. Hagamos la nómina completa, los 23 mundialistas que fueron a dar la hora. Creo que no se mete tan bien como Marcelo Díaz entre los centrales, pero se sabe meter. Sí. Pero algo más fuerte, está siempre mejor ubicado. Quisiera hacer su mejor partido. Exacto. Pero la luchó mucho. Algunas veces ve 3 japoneses encima. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía. 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave.
En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Olvídese de las excusas y haga que las cosas pasen, porque en agosto Banco Security lo apoya para renovar su auto con los mejores beneficios. Usted elige 12 a 24 cuotas, tasa de 0,69% con tarjetas One o crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Brunch sábados, domingos y festivos en restaurante El Cid de Hotel Sheraton Santiago. Lo mejor de la gastronomía, de delicioso brunch familiar de 13 a 16 horas. Coctelería con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas. 29.900 pesos por persona con IVA incluido. Reservas en Hotel Sheraton. Teléfono 222-335.000, anexo 7144. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Tenemos 2 libros para regalar, gentileza de Me Gusta Leer Chile. Puede participar usando el hashtag combinación clave y nombrar también a @Me Gusta Leer CL. El libro de Jorge Volpi, una novela criminal, editorial Alfaguara, una verdad secuestrada por el poder y liberada por la literatura. Jorge Volpi. Y de Alejandra Matus, mitos y verdades de las AFP. Los 2 libros se regalan, acuérdense, hashtag combinación clave y también nombrar a @Me Gusta Leer CL. Jorge Volpi, una novela criminal, y de Alejandra Matus, mitos y verdades de las AFP. Estamos con nuestro panel de los días jueves. A mí me gustaría aclarar por qué es marxista A ver. Es marxista no de Marx, sino que finalmente el concepto de sobreexplotación lo retoma un teórico brasileño que vivió un tiempo en Concepción, que es justamente Rui Mauro Marini. Y que este caballero, que después se exilia nuevamente, porque venía escapando de Brasil, del golpe de Estado, llegó acá y fue el golpe de Estado acá, entonces terminó en México. Entonces, él... Ahí se ancló en el PRI. No. Es muy crítico y estuvo ahí justamente en la UNAM trabajando hasta sus últimos días. Y es interesantísimo el argumento que él da, porque cuando plantea que, y una cuestión que uno vive actualmente, y a lo mejor sigue siendo absolutamente vigente este argumento, en términos de que el costo de vida en los países, digamos, del centro del sistema mundo, podríamos decir, tienen el costo de vida de los trabajadores está disminuyendo cada vez más. Y una cuestión que uno se puede dar cuenta cuando viaja a Europa o claro, sabe que finalmente son mucho más baratos incluso que acá en Chile. Entonces, la explicación que él teóricamente ha dado y que se ha ido desarrollando, digamos, en términos de investigaciones más empíricas, es que básicamente la superexplotación de los países que están en las periferias permite justamente que baje el costo de reproducción de la vida en los países centrales del sistema mundo. Y esa sobreexplotación, que finalmente tú no te puedes explicar, porque finalmente hay una contradicción lógica en términos de que la sobreexplotación está determinada por el costo de reproducción de la vida de un trabajador. O sea, tú no lo puedes explotar más de entregarle justamente el dinero para que vuelva a trabajar otro día. Justamente es posible en Latinoamérica gracias al trabajo femenino y al trabajo infantil. ¿Por qué? Porque justamente ese trabajo te permite disminuir los costos, lo que es la doble jornada, lo que es finalmente el cuidado de los ancianos. Sí. O sea, un montón de cosas que tú no resuelves a través del mercado, sino que a través de la economía doméstica. Déjame ponerte un ejemplo de eso, que es que lo más rápido que tú puedes pasar de la felicidad a las ganas de estrangular a alguien. Ándate a Europa, si es que si te toca viajar, porque hay cosas, ándate a Europa y entra a una farmacia a pedir a comprar un medicamento que acá lo tienes que tomar por prescripción médica en términos, el de la tiroide, el de inductor de sueño, el que tú quieras. Si te sale, qué sé yo, menos de 80% o 70% del precio del de acá, en una de esas tenés que revisar de nuevo en otra farmacia. Pero tú vas a comprar un medicamento que aquí te cuesta
29.000 pesos las 30 pastillas y allá te puede costar 6.000 pesos. Y tú te preguntas a ver qué hay ¿qué hay en esa farmacia negra, que es igual a la de acá, en otro país, que haga que el traspaso del mismo puede ser hasta el mismo laboratorio. Exacto, el mismo laboratorio, que el paso de ahí a acá te genere a ti, pero un robo gigantesco, lo que tú percibes como, pero ya la estrangulación, y en gran medida tiene que ver un poquitito con que acá te ponen ese tipo de precios altísimos para que, entre otras cosas, te las puedas rebajar afuera. Pero siguiendo con la lógica de la superexplotación y cómo tú entiendes, digamos, el desarrollo de los países hoy día, los países europeos que tienen unos estándares maravillosos. De hecho, ayer con mi marido lo conversábamos. Claro, es mucho más fácil el desarrollo en países que tienen altos recursos naturales, que son mucho menos en número, digamos, y que han tenido una historia de excolonialismo inmensa, porque gran parte de sus riquezas vienen de la explotación que han tenido en África, en América Latina, en estas regiones. Por lo tanto, para países como los chilenos, el desarrollo es más caro. O sea, desarrollarnos a nosotros nos sale más caro, porque no solamente estamos hablando de empleo, tenemos que hablar de empleo decente, no solamente hablamos de producción, tenemos que hablar de producción limpia, de pasar todas las etapas que los países ya desarrollados han pasado anteriormente gracias al apoyo que han tenido de pueblos como los nuestros, digamos. O sea, apoyo, yo creo que no, es una cuestión... imposición en algunos casos, pero al aporte, digamos, forzado en muchos casos del trabajo, de la producción, de los recursos naturales. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, países como los nuestros, ser capaces de ser muy innovadores o tener la capacidad de resolver nuestros propios procesos por nuestra cuenta, sin necesariamente tener que traer estos paquetes medios traídos así, buscados desde afuera, y que esta es la solución, como en algún momento vimos con el sistema educativo finlandés, digamos, que lo único que queríamos era traer el modelo para acá y que se replicara de la misma manera. Yo creo que cada día nos damos cuenta que paso a paso es mucho más difícil, es muy costoso, los costos para el Estado son cada día mayor, y yo creo que Piñera se está dando cuenta de eso, ya se dio cuenta. Para el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet también fue lo mismo, porque las demandas van aumentando. Entonces, ¿cómo resolvemos esa dinámica en que queremos más derechos, queremos asegurar, queremos garantías sociales, queremos más libertades, y eso requiere, obviamente, que el Estado, pero también la sociedad, el empresariado, los diferentes sectores se hagan cargo de esos costos? Porque tampoco podemos pensar que el Estado se puede hacer cargo por sí solo. O sea, es imposible. Verónica, es que estamos en una tautología imposible, que es, tú quieres tener más derechos, pero simultáneamente el otro te puede decir, mira, yo lo encuentro fantástico, pero ¿sabes qué? Lo único que pido es que no me cambies una variable. Cámbiame todas las variables que tú quieras, menos una. ¿Cuál? La maximización de utilidades. Y sonaste. Claro. Porque si que esa es la variable que tú quieres proteger, entonces cualquier cosa que tú hagas va a encarecer el costo. ¿Sabe cuál es el punto aún más terrible? O sea, que yo creo que uno puede celebrar la iniciativa, pero finalmente hay que considerar que ahora, y es una cuestión que a mí me pasó, justamente tuvimos el problema o sea, no el problema, pero en realidad ha sido un problema cuando mi pareja entra a trabajar. Nosotros tenemos un niño que tenía en ese momento 11 meses, y resulta que empezamos a ver los costos de la sala cuna. Y los costos son altísimos, son más caros que una carrera universitaria. O sea, y lo otro que queríamos mantener, digamos, la lactancia, y había tenido casi una lactancia exclusiva hasta esos 11 meses, y de repente tratamos de ver algo cerca de la Universidad de Santiago, donde trabajamos los dos, y de repente nos encontramos con que, primero, la calidad era pésima, o sea, y la segunda opción era un mall, o sea, no voy a decir el nombre del jardín en específico, pero es una cadena que es como el McDonald's, pero de los jardines infantiles, nos dijo un amigo. Entonces, de repente yo me di cuenta... Esa fue tu referencia. Esa fue mi referencia. Me dijo, mira, yo lo vi y en realidad, mira, anda a verlo, pero te aseguro que es un McDonald's. Y efectivamente, o sea, tenían a granel, como digo yo. O sea, llegan y tenían cantidad de niños, 47 niños en el nivel que iban a ver a mi hijo. Y la cuestión es que finalmente optamos por el otro, que supuestamente era más personalizado. 2 o 3 días después llegamos y este estaba autorizado por la Junji y todo, y de repente nos encontramos con que estaban viendo tele. Nosotros habíamos estudiado que pantalla, nosotros ya ni siquiera le pasamos el computador y lo tenían ahí, viendo tele.
Y el niño, además, o sea, de personalizado no tenía nada porque el niño llegaba y tenía que adaptarse finalmente a los ritmos y horarios que tenía la sala Era cuna. más seguro McDonald's. Digamos. Y, o sea, no sé, porque las dos cuestiones No, lo que finalmente... decía. Dígase eso, por favor. Una estandarización y un disciplinamiento que, insisto, el problema y en última instancia lo devolvimos a la casa. Y ahora lo tenemos con una señora, o sea, con una persona que, digamos, por la transitividad de la confianza, pudimos encontrar a alguien que era de nuestra confianza y lo tenemos en la casa. Y él por lo menos, y después hablamos con nuestra pediatra en ese momento, y nos dice, ¿sabes qué? Lo más importante es que él mantenga y genere horarios. Y no es estandarizarle finalmente con respecto a los otros los horarios, porque lo más importante, si él ya tiene unos horarios, que se mantenga eso. Entonces, aquí voy con todo este punto y aprovechando, digamos, la anécdota personal, es que si no el Estado, digamos, no tiene una participación importante justamente en la provisión justamente de una educación gratuita y de calidad, digamos, en la sala cuna, a ese nivel, nuevamente abrimos la posibilidad de que Stephen Ball habla de, digamos que un teórico de la educación, de la privatización encubierta. ¿Por qué? Porque finalmente transforma la sala cuna, y una cuestión que se veía claramente en esta gran transnacional que era la sala cuna a la cual llevamos, que era el McDonald's de los niños, o una pyme que apenas tenía toda esta cuestión sumamente artesanal que estaba luchando con este otro gigantesco. Tú sabes que entonces, ahora en el proyecto se estableció que el costo de la sala cuna es más o menos 275.000 pesos por niño. Y que tienen que tener ciertos estándares para que opten estas salas cunas al sistema. Tienen que tener ciertos estándares que deben ser y aparecen, entiendo, en el proyecto, o van a salir ahora en el proyecto. No puede ser, por ejemplo, el que tú tengas techo y una sala y unas cunitas y nada más. No, tiene que haber una serie de variables, etcétera, pero tú tienes estos 275.000 pesos que se te coloca, y si tú quieres una cosa mejor, agregas el delta, y si es que tú consigues o te gusta una que tenga menos de 275.000, esa plata no se le da a la persona, sino que se genera un revolving en el propio sistema para mejorar lo demás. Pero lo que tú dices es clave. O sea, con la palabra sala cuna, uno se puede generar expectativas, mil escenarios. Sí. Y ahí el estándar básico, mínimo, que signifique cómo se atiende, qué se hace, etcétera, me imagino que tiene que ser una materia de una discusión importante. Yo creo que además hay otro tema que no se ha visto, digamos. Pero cuando los puntajes de ingreso a educación, parvularia, son como son en Chile, y hablemos de los puntajes de ingreso a pedagogía en básica, pedagogía en media, entonces uno dice, claro, esto se va a parecer más a una guardería o a una sala cuna donde realmente se desenvuelvan las capacidades de los niños. Entonces, creo que, y apuntando un poco a lo de la productividad, yo creo que tenemos un gran desafío como país, digamos. ¿Cómo diablos salimos de un sistema que en general, desde el Estado y desde la sociedad civil, porque al Estado también le falta burocratizarse, especializarse, tener mayores competencias, logra dar ese paso que nos está faltando y que ya todos se dan cuenta que nos está faltando por distintos lados, digamos? Entonces, ahí creo que esto tampoco estoy diciendo nada nuevo, digamos, que el tema de la educación es fundamental acelerarlo. O sea, hay un quedarse, y uno lo percibe tanto en los empresarios como en el Estado. Hay un quedarse en lo que está sucediendo y buscarle pequeños arreglos, pero yo creo que llegó el tiempo de pensar en grandes reformas donde se integre la sociedad civil con el Estado y piensen en cuáles son los factores críticos, y la educación parece ser un factor crítico, la integración de ciencia y tecnología con la industria parece ser un factor crítico, cuáles son los factores en los cuales hay que aplicar más recursos. Y déjame hacer una corrección, una cosa era, efectivamente estoy viendo aquí en la tercera, son 245.000 más
el valor de la matrícula, el ingreso, no son 2.75. Claro, podría ser, Eso te aseguro que están todos está bajo el estándar porque nosotros revisamos. Todos los que estaban por el Centro Santiago, Estación Central. Entonces es todo el día, más y de aunque 8 horas. pensemos que fueran 500.000 pesos, pero con el stock de educadores que tenemos en Chile, ¿vas a lograr una transformación decisiva? Es que, ¿sabes qué? Ya, tú te metiste en un tema que es interesantísimo, porque te voy a decir un problema que es aún más grave. El problema no es el ingreso del puntaje, no es el puntaje de ingreso. ¿Sabes por qué? Porque la gran mayoría de las parvularias no tienen para poder además, entrar, claro. tienen necesariamente que tener una cantidad de puntaje. Lo que Entonces, en el caso de las auxiliares, o sea, de las técnicas parvularias, no sería un problema, porque desarrollan destrezas que son más prácticas, claro. pero a ver, la nosotros cargo, te voy a poner un caso de una investigación que nosotros acabamos de terminar de un FONIDE, de un fondo de investigación en educación, que tratamos de investigar justamente a partir de una serie de digamos, estándares internacionales, específicamente de dos digamos, metodologías, dos específicamente instrumentos que se han aplicado en todo el mundo, que son básicamente que miden las competencias moral democrática. Y nos encontramos, la pregunta básica, digamos, de la investigación era saber cuánto la universidad entrega en términos de la formación específicamente moral democrática, entendía esta como una competencia cognitiva, incluyendo el sesgo y considerando el sesgo. Y resultó que esto, aplicado específicamente a estudiantes de pedagogía de la Universidad de Santiago, a la Universidad de Concepción y la Universidad Católica. Y resultó que cuando nosotros empezamos a desagregar los puntajes, nos dimos cuenta que los muchachos que entraban a pedagogía de la ciencia, ¿me entiendes? Tenían un problema en términos de que bajaban sus competencias moral democráticas después de que pasaban de la universidad. Entonces, esto, nosotros ahora, de hecho, estamos elaborando el proyecto para poder aplicarlo en otro tipo de instituciones. Y la hipótesis que hay de fondo en última instancia es que cuando tú sigues manteniendo una lógica de mercado, de, insisto, privatización encubierta, y finalmente estás aplicando la lógica empresarial al funcionamiento de las instituciones educativas, hay un montón de cosas que dejas afuera. Entre ellas, por ejemplo, la competencia moral democrática. Es más, nosotros descubrimos que finalmente las grandes diferencias, cuando tú sacabas, digamos, tratabas de ponderar todos los otros factores que estaban influyendo ahí, las grandes diferencias se daban específicamente si es que tu colegio había sido municipal o había sido subvencionado o particular. Claro. O sea, la universidad no era la que finalmente te generaba un cambio a ese nivel. Y ahora, ¿qué es lo que hay de fondo? Y un tema que yo he venido trabajando hace harto tiempo es finalmente la instauración de las lógicas empresariales a toda esfera de la sociedad. Y eso es lo que yo creo que a todas luces, y eso incluso dentro de los mismos estándares, digamos, internacionales con los cuales nosotros nos medimos, finalmente está fracasado. La educación, el sistema de educación que se abre justamente a estos cuasi mercados es absoluta y totalmente fracasado. Pero ahí hay algo que no entiendo bien, que podría ser un poco arriesgado de sostener, porque vincular el carácter privado o público de una institución, o estatal de una institución, con las competencias que tú aprendes, yo creo que es algo que en la evidencia comparada no resiste. Si el asunto es que lo que pasa es que cuando tú privatizas el sistema en su conjunto. Ya, pero estoy haciendo un estudio comparado. Decir, tendrían que comparar, qué sé yo, estudiantes de pedagogía de universidades privadas norteamericanas, yo estoy haciendo un estudio actualmente con estudiantes universitarios y de enseñanza media uruguayos, que tienen es inversa el nivel de privatización que tienen allá que acá. Y te aseguro que hasta el último, hasta el más individualista, termina pensando en el vivir en común. En cambio, acá está el tipo más de izquierda que había participado en el movimiento estudiantil. Todos, en última instancia, estaban en la lógica del sálvate solo. Bueno, pero ahí hay una lógica individualista que tú mismo planteaste. Estás criticando o sea, creo que estás pensando peyorativamente el individualismo, porque hay un individualismo que no es malo.
O sea, el individualismo, he estado leyendo en el último tiempo, voy a tirarme un poco una digresión sobre la llamada conquista del oeste en Estados Unidos. Que viste la película The West de Robert Redford en Netflix. Pero he estado leyendo además unos libros, qué sé yo, y bastante sobre el Midwest, sobre todo. Pero ahí hay una escuela de historiadores que han reflexionado sobre esto, que son historiadores, llamémoslo, de centro, porque no se consideran no nacieron ni del conservantismo recalcitrante del sur, ni de los cosmopolitas de la costa este, como los veían ellos, sino que era una tradición más bien jeffersoniana, así tipo granjeros, qué sé yo. Y estos tipos lo que plantean es que es un individualismo balanceado, porque el colectivismo extremo tampoco funciona, porque ahí tenemos que esperas todo, digamos, de otro. Pero esa idea del individualismo balanceado, de un individualismo que nota, que es consciente de que hay necesidades que son colectivas y que no se resuelven por medio de mero esfuerzo individual, sino que hay que generar un contexto, pero que es necesaria también la iniciativa privada, esa idea yo la encuentro muy razonable. Y es lo que distingue, y esto lo escribió Aristóteles, es lo que distingue a la Europa occidental, por decirlo así. Ese sentido de la importancia del individuo, que Aristóteles no lo veía en los persas, por decirlo así. Pero uno podría decir todavía hoy día, ¿por qué los chinos están tan tranquilos con un sistema autocrático, digamos? Bueno, porque no tienen probablemente un sentido tan internalizado de la individualidad, claro, como el que hay en Occidente. Oye, no estoy diciendo que tenga que haber puro individualismo, pero una colaboración, o sea, si estamos hablando de educación, una colaboración de lo público y lo privado, o sea, por ejemplo, yo digo, aprovechar todas las capacidades que tiene la Universidad Católica, junto con todas las capacidades que tiene la USACH y la Chile, bueno, sería más un aporte que restar a un proceso de decantamiento de una economía más productiva. Yo volviendo a la discusión sobre la educación finalmente en Chile, nosotros hemos hecho una apuesta en los últimos años, aprobado por el Congreso fundamentalmente, donde se ha entregado recursos públicos a las universidades públicas, por lo tanto, a mejorar y fortalecer la educación universitaria. Y creo que está bien, o sea, tenemos que seguir en esa línea, pero es urgente, y eso parte de la discusión incluso lo defendió Educación 2020 en su momento, cuando discutimos sobre la reforma de la educación, dijo, empecemos por la educación primaria, empecemos por los primeros años, porque con los primeros años vamos a lograr ayudar, y yo creo que efectivamente es una discusión que hoy día nueva vuelve a aparecer como necesaria, porque claro, como lo mencionaban ustedes, cuando tú ya tienes un estudiante que entra a la universidad de 18, 19 años, toda su estructura ya está definida. Lo que él va a aprender ciertas competencias técnicas profesionales para poder ser útil en el mundo laboral. Pero, ¿qué pasa con el estudiante, con el joven que a los 4, 5, 6 años tiene efectivamente una educación de mala calidad? Entonces, ahí aparece, para mí por lo menos, toda esta discusión que es importante sobre el tema valórico en Chile, sobre el tema del acoso, sobre el tema de la mala sexualidad que tenemos, mala educación sexual en Chile. Todo el tema del aborto también tiene que ver con una mala educación sexual, muy mala educación sexual. Sí. O sea, nula educación sexual. Hasta hace pocos años atrás hablar de condón, de preservativo, era casi un pecado. Entonces, creo que efectivamente tenemos que ponerle el ojo en eso, tenemos que trabajar fuertemente. Esto es una oportunidad, creo. Si estamos hablando de educación y de cuidado de niños en forma universal, bueno, ahí tenemos que apuntar que la política que regule a esas instituciones, sean públicas o privadas, la verdad que yo en eso no me preocupo tanto. Sí me preocupo que la regulación que el Estado haga a esas instituciones sea absolutamente acorde con el tipo de educación y el tipo de ciudadano que queremos en el futuro. Yo creo que ahí tenemos una desviación que es absurda, que a lo mejor nos da porque todavía no somos un país desarrollado, porque no nos preocupamos de la educación. No, y lo otro que es ahí que aprenden, ahí es donde los niños aprenden a hablar. O sea, perdón, aquí hay un tema que es fundamental. A relacionarse, a entender el rol de la ciudadanía. Hay un tema que es el más básico y que yo creo que es ahí donde está el problema de la diferencia entre los ricos y los pobres en el último término. Hay ciertos momentos, y esto la neurociencia lo avala, digamos. No es en la capacidad de ahorro de los padres, digamos. No. Hay ciertos momentos en que si los niños no hablan ciertas palabras, no se producen las conexiones neuronales. O sea, estamos generando, así como generábamos con los desnutridos,
niños con un hándicap intelectual, estamos generando niños con hándicap intelectual cuando no los educamos en la educación inicial. Y eso requiere enseñarles a hablar las palabras. Recién, o sea, yo entiendo que la educación sexual es fundamental, pero tan importante y quizás en la base está el que sepan conceptualizar, tratar con palabras. Sí, pero para eso no hay que seguir. A ver, Einstein entonces decía que si quieres tener resultados distintos, tienes que actuar de manera distinta. Sí. Y entonces, ¿por qué vamos a seguir aplicando finalmente una lógica que es de Milton Friedman, que es finalmente el asunto de los vouchers? No, o sea, claro que sí, cuando tú dices no me importa, como se dijo acá, quién va a proveer el servicio. ¿Sabes por qué? Porque eso genera segregación. Y finalmente, a los hijos, a ver, ¿cómo que no? La segregación. O sea, yo te digo, la segregación yo la viví o sea, me daba cuenta de la calidad de los jardines infantiles, de la sala cuna, y de la calidad de las educadoras que habían en Estación Central y las que habían la comuna del lado, que es Santiago. Entonces, a todos los colegios de Chile y haz el siguiente ejercicio: lleva niños pobres a un colegio caro de Santiago y los resultados probablemente van a ser igual de malos que los que tienen en la escuela pública. El problema yo creo que es más profundo. El problema tiene que ver justamente con en la calidad de los cuadros que enseñan. Pero por eso, qué? y volvamos a la formación de profesores. ¿Eso no está todo estatizado o está entregado al mercado? La formación, pero por eso. La preocupación de Carlos, efectivamente, es que... O sea, la formación de profesores, la formación de educadores. Los servicios públicos. Ahora, sí, pero yo creo que no da el punto, porque, por ejemplo, pensemos en la Universidad de Playa Ancha. Yo soy de Valparaíso. La Universidad de Playa Ancha yo no creo que esté formando mejores educadores que la Católica. Y la Católica es privada, la de Playa Ancha es estatal. La universidad... Ya, pero del Instituto Paul Schaeffer, te lo voy a decir, que es donde sale, insisto, no tengo acá la cifra, pero te aseguro que las educadoras, digamos, de párvulos salen mucho mayormente de la educación privada que la educación pública. ¿Hay un instituto Paul Schaeffer o lo inventas? No, lo estoy inventando. No. Por un momento. Pero este país... ¿Cómo haber un instituto Paul Schaeffer? ¿En qué mundo estamos? Ya, ok. Yo creo que hay que hacer una reforma profunda al sistema de educación superior, que hay que inyectarle más recursos. Y yo he pensado en lo siguiente: el instituto pedagógico, no sé si les parece la idea, el instituto pedagógico se formó con muchos profesores extranjeros. Sí. Las primeras escuelas de normalistas se formaron con muchas profesoras extranjeras. La Universidad Santa María, que era una universidad técnica, se enseñaba a hacer muebles, digamos. Mi abuelo es de la primera generación ahí y eran puros profesores extranjeros. ¿No será, en este caso, que necesitamos a lo mejor asesorías masivas, digamos, y con las capacidades económicas que tiene el país, aprovechar esos recursos para atraer de repente personas que hayan trabajado en países con experiencias comparadas exitosas? A mí me parece de un colonialismo extremo, pero bueno. Depende, porque si por ejemplo fuera para que tú quieras introducir el idioma, un segundo idioma, yo me parecería perogrullo que eso sea nativo. Debería inducirse, claro, sea nativo y que se genere una cosa. ¿Sabes que yo recojo lo que tú dices, Hugo? Es recoger la experiencia de política pública en la cual nos permita reducir la brecha de aprendizaje. En todo sentido, aprendizaje desde la educación propiamente tal hasta cómo tú haces más eficaz una política pública. Yo creo que nuestro proceso es largo y yo creo que lo que podemos aprender es de otros países que han pasado por esta etapa, han mejorado, cómo nosotros como política, como experiencia podemos ir incorporando eso. Ahora, yo creo que las experiencias finalmente son súper particulares de cada país porque la idiosincrasia es diferente. Pero yo creo que ahí es el tema y a veces lo hemos confundido con traer el modelito y el paquetito completo que ir aprendiendo de casos y de experiencias más específicas. Nos tenemos que ir. Verónica Pinilla, Carlos Azócar, Hugo Herrera, muchas gracias por haber estado en el panel de los jueves hoy día. Gracias por la invitación. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Elige